Ahora sí, siendo las 8 de la mañana en punto, daremos inicio a esta sesión. Bienvenidos a todos y todas al MUTCOM 2023. Estamos muy emocionados de contar con su presencia y bueno, antes de comenzar, les recuerdo que esta sesión va a ser grabada. Si tienen algún tema con ello, por favor, hacérnoslo saber. Ahora sí, para la audiencia del día de hoy se encuentra el equipo Vincitori como autoridad responsable, como autoridad, el equipo Low Economics como agente económico. Antes de comenzar con la sesión, repasaremos brevemente la manera en la que se va a llevar a cabo. Primeramente, la autoridad tendrá 15 minutos para plantear el caso ante el jurado y posteriormente el agente económico tendrá igual 15 minutos para plantear el caso. Al terminar, se le concederá 5 minutos a la autoridad para dar su derecho de réplica y posteriormente el agente económico tendrá igualmente el mismo derecho. Por último, ambos, empezando con la autoridad, tendrán 5 minutos para formular sus conclusiones y le seguirá el agente. Al finalizar, se le dará un tiempo a los jueces para que puedan hacer preguntas y resolver cualquier inquietud acerca de sus intervenciones. Eh, Finalmente, les recuerdo que queda prohibido el uso de Internet y o teléfonos celulares o medios de comunicación con cualquier persona distinta a los miembros de su equipo y les pido que por favor mantengan su micrófono en silencio durante las intervenciones de los demás. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bien, viendo que no hay, comenzaremos con la autoridad, con su planteamiento del caso y primero les voy a solicitar que se presenten, que digan los nombres de cada uno de los integrantes y si es abogado y economista para que el jurado tenga en consideración ello. Buenos días a la contraparte, al tribunal, al moderador. Nuestro equipo es Vincitori, se encuentra compuesto por 4 abogados y un economista. El abogado se llama Agustín Margarejo Moreno, Tomás Fernández Buldowski, abogado también, Agustina Martínez Padillas, abogada, Omar Elgueta Morales, economista, y que les habla Viviana Varas Cisternas, abogada también. Gracias. Pues podemos empezar. Ustedes me dicen para empezar con el De cronómetro. la autoridad investigadora, disculpe, ¿nos presentamos o cuando vayamos a pasar? No, ahorita que pasen ustedes, por favor. Ok, muchas gracias. Entonces, equipo Vincitori, cuando ustedes me digan, empezamos con el cronómetro y su presentación. Perfecto, antes de comenzar queríamos solicitar poder exponer unas diapositivas que tenemos preparadas y Claro, confirmar si es que se ven. Queríamos confirmar si nos escuchan bien, si se ven y si se pasa la diapositiva. Antes de comenzar con el tiempo, por favor. claro, claro. Yo la puedo ver bien, no sé los demás. Todo perfecto. Buenos días, miembros de este honorable tribunal, miembros de la contraparte y todos los presentes. Como autoridad investigadora procederemos a imputar 2 ilícitos en contra de Gabat Pharma. En primer lugar, el abuso de posición dominante y en segundo lugar, un acuerdo colusorio. Ambas conductas se imputarán de manera independiente. Nuestro alegato se estructurará como se señala en pantalla. A continuación, iniciaré con los hechos del caso. Gabat Pharma, en adelante, solo Gabat, es una empresa que produce y comercializa un medicamento llamado Adelina, el cual es utilizado para tratar el virus de la influenza. Con la llegada de la pandemia, la Adelina comenzó a emplear también para tratar los síntomas de la anosmia, generado por el COVID-19. Este fármaco emplea la molécula de la adeliribina, para lo cual Gabat contó con una patente que venció el 1 de febrero de 2020. Por otro lado, Generic Health, en adelante, solo Generic es una empresa dedicada a producir y comercializar medicamentos de patentes vencidas. Generic comenzó a comercializar Adovit el 1 de julio de 2020, fármaco que ingresa al mercado a competir con la Adelina, ya que ambos medicamentos emplean la molécula adeliribina. En enero de 2021, Gabat lanza un nuevo medicamento con una nueva patente industrial llamado Adelina Plus, también para tratar los síntomas de la influenza. Este medicamento emplea el mismo principio activo que los fármacos antes mencionados, pero además incluye la molécula de la citina, que lo diferencia ya que no genera el efecto secundario de irritación estomacal.
Respecto a los hechos que fundan este dictamen, se tienen tres. En primer lugar está que en abril de 2020 Gavat suscribió un contrato con Laboratorios Yaja Pharma, mediante el cual este último se obligó a cesar cualquier esfuerzo de producción y de comercialización de medicamentos que contuvieran únicamente la molécula de la adeliribina y que pudieran infringir los derechos de propiedad industrial de Gavat. Cabe señalar que dejaron de existir derechos que protegieran el producto de la denunciada, ya que la adelina se encontraba vencida en febrero de 2020 y la molécula de la adeliribina también en el año 2014. El segundo hecho que fundamenta este dictamen corresponde a que Gavat inició un procedimiento administrativo de infracción por la transgresión de la patente Adeplas contra Generic, lo que trajo como consecuencia que Generic estuviera fuera del mercado durante 3 meses. El último hecho que fundamenta este dictamen corresponde a la publicación de estudios por trabajadores de Gavat, en los cuales se exponía la efectividad exclusiva del medicamento Adeplas para el tratamiento de la anosmia, disminuyendo considerablemente la demanda de Adovit. Posterior a esto, en octubre del mismo año, la Autoridad de Riesgo Sanitario de Yajalón emitió un comunicado señalando que para el tratamiento de la anosmia, los 3 medicamentos antes mencionados poseían exactamente la misma efectividad. Establecido el contexto, procederemos a tratar el derecho, comenzando con la especificación del mercado en el que se desenvuelve el caso. Para esto le doy la palabra a mi colega Osman. Muchas gracias, colega. Honorable Tribunal, me permito iniciar el alegato en relación con el mercado relevante. La delimitación de mercado relevante se realizará conforme al artículo 67 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, del cual se desprenden 2 criterios de delimitación. 1. Delimitación del producto. Y 2. Delimitación geográfica del mercado. Magistrados, en primer lugar, la delimitación del producto se acota a los medicamentos para el tratamiento del padecimiento médico derivado del virus de influenza que contengan el principio activo adilivina. Esta delimitación se basa en el principio de sustituibilidad. La sustituibilidad se refiere a la capacidad de un producto, en este caso de un medicamento, para ser intercambiado por otro debido a semejanzas en características, eficacia y precio. Magistrados, es crucial entender la sustituibilidad entre estos 3 medicamentos mencionados anteriormente por mi colega, por lo que para ello presentamos 3 argumentos fundamentales. 1. Unidad en su composición. Todos estos medicamentos poseen la misma molécula fundamental, la adeliribina. 2. Los 3 medicamentos poseen propiedades terapéuticas similares. 3. Perspectiva del consumidor. Existe una percepción del consumidor sobre estos medicamentos como intercambiables. Y profundizando en el tercer punto, los efectos económicos a causa de la campaña de desinformación muestran el incentivo de modificar la percepción de los consumidores con respecto a Adeplas y los otros medicamentos. El gráfico que se ve a continuación es mucho más que una simple representación visual de la demanda de Adovit. Revela una narrativa que respalda la sustituibilidad entre Adeplas y los otros medicamentos. Se observa una fluctuación en la demanda de Adovit marcada por esta caída pronunciada de aproximadamente un 56% tras la campaña de desinformación. En este otro gráfico se sigue evidenciando el efecto económico de esta campaña, con una correlación de menos 0.65, lo que quiere decir que a medida que Adeplas ganaba demanda, Adovit la perdía. Sin embargo, tras la corrección de la Autoridad Sanitaria de Yajalón, ambas demandas se empiezan a correlacionar positivamente. Magistrados, si estos medicamentos no fueran vistos como sustituibles por el público, ¿por qué se esforzaría a alguien en dirigir una campaña de desinformación? La respuesta es clara, porque saben que al sembrar dudas sobre uno, afectan directamente la percepción y demanda del otro. Esta táctica solamente tiene sentido en un escenario donde los consumidores ven a Adeplas y los otros medicamentos como sustituibles, donde elegir uno sobre el otro se basa en la confianza y la percepción. Ahora, magistrados, con respecto al mercado geográfico, los registros sanitarios son emitidos por las autoridades de Yajalón y solo tienen validez dentro de sus fronteras. Esto significa que cualquier producto farmacéutico debe ser aprobado específicamente para su distribución y venta dentro de la República, creando así un mercado delimitado por estas regulaciones. Así, la aprobación regulatoria define y limita el mercado geográfico situando a la República de Yajalón como el ámbito de competencia directa y relevante para estas empresas. Ahora, magistrados, me permito entrar en detalle sobre la posición de dominio. Los datos y antecedentes que han sido expuestos ante esta comisión revelan que, en el contexto de Yajalón, Gavat ha ejercido una clara posición de dominio en el mercado relevante.
Cabe recordar que hasta febrero de 2020, Gabat operaba sostenido por una patente que le otorgaba cierta exclusividad. A pesar de que dicha patente venció y la empresa Generic introdujo su producto en julio de 2020, Gabat conservó una asombrosa cuota de mercado de 89% en promedio para finales de ese año. Esta posición se solidifica aún más entre 2021 y 2022, tal como se evidencia en la gráfica. Durante este periodo, con la introducción de ADPLAS al mercado, la participación de Gabat aumentó drásticamente, alcanzando un promedio de 97%. Teniendo esto en consideración, se procederá a la imputación de los ilícitos. Magistrados, imputamos abuso de posición dominante. El artículo 63 exige la concurrencia de 3 requisitos: que la conducta se subsuma en alguna causal del artículo 65, que el agente económico ostente de una posición de dominio y que se obstaculice el desenvolvimiento de un competidor. El segundo requisito, es decir, la posición de dominio, ya fue debidamente acreditada en la sección anterior, por lo que no se hará referencia a ella en este apartado. Y para entrar en detalle con respecto a los otros requisitos, le daré la palabra a mi colega Agustín. Muchas gracias, colega Osman. Se cumple con este primer requisito porque las conductas aquí descritas se enmarcan en el numeral 12º del artículo 65. Estas conductas mediante las cuales Gabat abusa de su posición de dominio son dos. En primer lugar, Gabat abusa del procedimiento administrativo mediante el cual solicita la interposición de medidas cautelares en contra de Generic. A través de este procedimiento, lo que la contraparte hace es instrumentalizar el sistema de justicia para fines no previstos por él. Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia más autorizadas al respecto están contestes en que el abuso de posición dominante puede ser realizado mediante el abuso de un derecho. El tratadista Borg, por ejemplo, hace alusión a ello en relación con la primera enmienda, cuando señala que las medidas, los mecanismos mediante los cuales se abusa la posición de dominio pasan a segundo plano cuando la finalidad es ilegal. Señores jueces, la contraparte va a hacer todo lo posible para tratar de manipular esta situación y hacerla ver como un legítimo ejercicio de sus derechos. De esta manera, su discurso tratará de ocultar el hecho de que los derechos de la ADPLAS no se ven afectados por el ADOBIT. Precisamente sobre este punto quiero ser claro. El problema aquí no es que se trate de proteger la patente de la ADPLAS, sino que dicha patente se instrumentaliza de manera ilegítima para evitar la competencia respecto de la Adelina. La patente y los derechos de la ADPLAS no alcanzan a la Adelina, que es un medicamento distinto sobre el cual no se tiene patente vigente. Se tuvo, pero no se tiene. Por tanto, solicitar una medida cautelar para resguardar los derechos conferidos en virtud de la patente de la ADPLAS resulta del todo improcedente si tenemos en consideración que el medicamento objeto de dichas medidas es el Adovit, que resulta ser la versión genérica de la Adelina, más no de la ADPLAS. Asimismo, como si esto no fuera poco, adelantando la inevitable reintegración de genérica al mercado por el levantamiento de las medidas cautelares, Gabat aprovechó su ausencia para iniciar una campaña de desinformación a través de la publicación de diverso material científico, los cuales contenían información falsa que posteriormente fue desmentida por el Arizani. De esta manera, Gabat financió la publicación de todo este material, el cual fue elaborado y publicado por sus propios trabajadores. No es coincidencia que todas las publicaciones de sus trabajadores estén encaminadas a un único objetivo: desprestigiar a Generic y excluirlo del mercado, en especial teniendo en consideración que dicha información era manifiestamente errada. No es posible creer que todos estos científicos de una de las empresas farmacéuticas más importantes y prestigiosas a nivel mundial simplemente se equivocaron, todos ellos, todos juntos, sobre la misma materia al mismo tiempo. Finalmente, el tercer requisito consiste en que se trata de un abuso exclusorio, lo que guarda relación con la causal invocada. Sobre esto cabe tener presente que la jurisprudencia europea está contesta en que el estándar que exige el desplazamiento refiere más bien a una obstaculización de la competencia. Sin embargo, señores jueces, en este caso no solamente se obstaculiza la competencia, sino que se desplaza de forma orquestada a un competidor. Para probar esto, basta con ver el gráfico presente en la lámina. Honorables jueces, les pido que me acompañen en su análisis. Antes de la medida cautelar, podemos ver que la demanda promedio de Adovit era de aproximadamente 125.000 millones de unidades mensuales, con una tasa de crecimiento de 134%. Luego de las medidas cautelares, se observa un desplome de un 79% en la participación de Generic, y en menos de 3 meses sale totalmente del mercado, situación que se mantiene durante otros 3 meses. Con posterioridad a la reincorporación de Generic al mercado, se puede evidenciar que nunca, en ningún momento, logró alcanzar la participación que ostentaba con anterioridad, y tras la campaña de desinformación desplegada por Gabat, la demanda de Adovit sufre una nueva caída, esta vez de nada más y nada menos que del 56%. Estos efectos no son una mera casualidad,
podemos presumir que ellos son la motivación de GABAT, teniendo en consideración tres elementos. En primer lugar, el gráfico en pantalla da cuenta de que existe una relación inversamente proporcional perfecta, es decir, de coeficiente -1, entre la participación de Generic y de GABAT. Es decir, mientras menos cuota de mercado tenga Generic, más cuota tendrá GABAT. En segundo lugar, la demanda de estos medicamentos es inelástica, por lo que los consumidores estarán dispuestos a pagar más con tal de poder adquirir dichos medicamentos, lo que implica que un aumento en los precios sea provechoso y viable para GABAT. Finalmente, el tercer elemento es que, como se evidencia en los ratios financieros presentes en la lámina, el agente denunciado tiene una economía de escala, por lo que un acaparamiento de la cuota de mercado de Generic implicaría un aumento en sus ganancias brutas, pero además en sus porcentajes de utilidades. Finalmente, señores jueces, la conducta produce efectos negativos en el mercado. A este respecto, el tercer tribunal es tajante respecto a la magnitud del daño de este abuso de posición dominante. Esto también se ve reflejado en el gráfico número 5, que da cuenta de que cuando Generic entra al mercado con un Adovit a un 33% más barato respecto de la Adelina, los precios de la Adelina bajan en casi un 20%. En resumen, el Adovit costaba un tercio menos y por tanto existía una alternativa más económica para el consumidor. Y además, en segundo lugar, la existencia del Adovit genera que la versión original sea casi un 20% más barata. Honorable tribunal, le pido a cada uno de ustedes que no se confundan. Ese 33.3%, la demanda promedio de casi 125.000 millones de unidades mensuales, la tasa de crecimiento del 134% y cada una de las cifras que se mencionaron no son simplemente números. Son personas y son millones de familias yalajonenses en una de las crisis sanitarias más devastadoras del último tiempo. Y este no es un mercado cualquiera, no se trata del mercado de los relojes ni de la ropa, se trata del acceso a la salud y la vida de todas estas personas. A continuación, corresponde hacerse cargo del acuerdo colusorio, el cual será referido por mi compañera Agustina a continuación. Honorable tribunal, además del abuso de posición dominante, el acuerdo celebrado entre GABAT y Laboratorios Yaja Pharma corresponde a una práctica anticompetitiva de prohibición absoluta, consagrada en el artículo 62, número 2. Si atendemos al contenido de la cláusula primera, el acuerdo celebrado entre la denunciada y Yaja Pharma, daremos cuenta de que este es abiertamente restrictivo de la competencia, toda vez que este último se obliga a no producir, comercializar o promocionar un futuro e hipotético medicamento que utilice la molécula adeliribina para el tratamiento de la influenza. Esto le permite a GABAT excluir a un competidor que, si bien no posee participación actual en el mercado relevante, podría llegar a tenerla mediante la consolidación productiva de la investigación que llevó a cabo, debido a que dejaron de existir derechos que protegieran el producto de la denunciada al haber vencido las patentes sobre la molécula adeliribina y el fármaco Adelina en 2014 y 2020 respectivamente. A la luz de estos antecedentes, esta comisión califica el acuerdo en cuestión como uno de prohibición absoluta, ya que el estudio de sus cláusulas evidencia una alta capacidad restrictiva, puesto que las obligaciones de no hacer que acarrea superan severamente en términos temporales el plazo de protección de las patentes. Es por todo esto que solicitamos como medidas que, en primer lugar, se deje sin efecto el contrato celebrado entre GABAT y Yaja Pharma, y en segundo lugar se aplique la multa del artículo 165, número 2, o bien la suma que este honorable tribunal estime pertinente. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias por su participación. Ahora procederemos con el agente, por favor de presentarse y decir si son abogados o economistas. Buen día, soy Yael Heredia, soy abogado y economista. Nada más antes de empezar, quisiera hacer una precisión que estaré usando, y si no hay ningún inconveniente, mi celular para el cronómetro y estar timeando mi speech. Sí, solamente ante el concurso, ¿cómo está registrado? Yo, Yael Heredia. No, pero tú como abogado economista, porque creo que Nada más nos permitió una opción, entonces pusimos abogado, pero sí hicimos la presión posteriormente con el equipo organizador, que somos abogados y economistas, algunos del equipo. perfecto. Kevin López, abogado y economista para efectos de la competencia abogado. Buenos días, soy José Andrés Ballesteros y también abogado y economista. Para efectos de la competencia abogado. Buenos días, Inés Pineda y soy economista. Muy buenos días, mi nombre es Kevin Cortés y soy abogado y economista, pero para efectos de la competencia abogado. Excelente. Ustedes me dicen cuando
Vayan a empezar para poner el cronómetro. Igual les recuerdo que les avisaré cuando el tiempo esté en 5 minutos y 1 minuto. Claro, procederé a compartir la pantalla. Claro. Mm, Permítame, sí, sí, es esta presentación. Súper bien. Muy buen día, comisionados. Mi nombre es Kevin Cortés y en conjunto con mis compañeros actuaremos en defensa y representación de Gabat Pharma, empresa que se caracteriza por su alto nivel de investigación y desarrollo en el sector farmacéutico. En este sentido, nuestra defensa se centrará en 4 puntos principales. En primera instancia, abordaremos cómo es que no se configuran los elementos de una práctica monopólica absoluta, ya que no se acredita que se haya incurrido en una restricción de oferta, ni mucho menos que las conductas de mi representada tienen como objeto o efecto afectar a la libre competencia de Yajalón. Asimismo, hablaremos de cómo no se configuran prácticas monopólicas relativas, toda vez que la definición de mercado empleada por la autoridad es errónea, sin acreditarse una posición de dominio, ni mucho menos un desplazamiento a nuestros competidores. En realidad, se habla de que dichas conductas tienen un efecto positivo en el mercado a través de las eficiencias que presentan. Finalmente, hablaremos sobre nuestras pretensiones. Por lo tanto, para dar inicio a nuestra defensa, le cedo la palabra a mi compañero Yael Heredia. Muy buenos días, soy Yael Heredia y junto con mi compañero Kevin López procederemos a explicar las razones por las que no se configura una práctica monopólica absoluta. Para ello, y en concordancia del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, hablaremos del contrato que se tiene constancia del expediente, de la condición de ser un agente económico actual, competidor, y la configuración del ilícito, en específico la fracción segunda del propio artículo 62. Me gustaría iniciar haciendo un pequeño énfasis en el que se está alegando una colusión e inclusive se está solicitando que se deje sin efectos el contrato firmado entre Yacafarma y Gabat. Sin embargo, no se llamó a la mesa a Yacafarma, por lo que el procedimiento está viciado. Y como bien se ha reconocido, el único contrato que se tiene constancia es el firmado entre Gabat y Yacafarma en abril de 2020, el cual evitaba una violación de patente, en específico a la patente de AD+. El primer punto, la necesidad de ser un agente económico actual no se cumple. Y es que Yacafarma podríamos configurarlo como un competidor potencial. Sin embargo, no es un competidor actual. Y decir que se está cumpliendo el requisito de ser un agente económico competidor sería en contra de los principios del derecho administrativo sancionador, en específico el de tipicidad en su vertiente de taxatividad. Con ello, y si lo violentáramos, impondríamos una sanción por simple analogía o mayoría de razón. Y es que es tan importante que seas un agente económico que la Suprema Corte ha determinado que un agente económico es aquel que tiene ganancias que repercuten en la concurrencia mercantil. Si el agente económico no ha entrado al mercado, obviamente no tiene ganancias, no es un competidor. Ahora bien, y a cautela, hay que considerar que de acuerdo al caso GSK de 2016 de la peroxetina, se determinó que para ser un agente competidor potencial hay que acreditar que se cuenta con los recursos, que se obtendrá utilidades y por el caso en específico de medicamentos, que se tienen los permisos correspondientes. Sin embargo, ninguno de estos 3 elementos se comprueban en el expediente, por lo que no se comprueba la calidad de un agente económico competidor actual, ni se comprueba la calidad de ser un agente competidor potencial. Los dejo con mi compañero Kevin López. Autoridad, buen día. Me abocaré a señalar por qué no se configura la colusión prevista en la fracción segunda del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. En efecto, no se configura la restricción de oferta, ya que para que una oferta se pueda restringir, primero es necesario que esa oferta en cuestión exista. De acuerdo con los conceptos de oferta expuestos por Parkin y Mankiw, la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida es esencial para determinar la oferta existente. En este caso, nunca existió un medicamento genérico, únicamente hubo la intención de producirlo por parte de Yacafarma. En palabras de la autoridad investigadora, existió solo un futuro e hipotético medicamento. Además de que no se puede afirmar que Yacafarma tuviera la capacidad real para ofertar el bien, pues siempre existió una incertidumbre respecto a la capacidad de recurso
tecnología, de obtener ganancias y de tramitar los permisos necesarios de parte de Yaha Pharma, elementos que refuerzan la inexistencia de una restricción de oferta. Ahora, comisión, el único contrato existente entre Yaha Pharma y Gabat no tenía como objetivo subir precios u obtener ganancias monopólicas. Los datos económicos disponibles demuestran que los precios de Adelina o ADE Plus jamás se incrementaron. Por lo tanto, la intención del contrato fue legítima y no implicó prácticas anticompetitivas. Esto es importante, pues la colusión existe cuando los beneficios de coludirse son mayores a los de no coludirse. En el caso en concreto, Yaha Pharma queda en una situación idéntica como se encontraba antes y Gabat no aumenta sus precios. En ese tenor, contrario a lo señalado por la AI, el acuerdo no es una colusión y por ende sí es necesario ahondar detalladamente en los efectos que el contrato trae al mercado. Tribunal, también es cierto que determinaciones de autoridades en materia de competencia económica, como por ejemplo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el FTC, han determinado que las conductas comúnmente conocidas como pay for delay deben analizarse bajo la regla de la razón. Por lo que si el objeto del contrato no es el de desplazar a un agente o coludirse para restringir la oferta, y lejos de ello es evitar un potencial litigio, este escenario debe ser considerado ante cualquier lupa del todo legal. En el caso en concreto, particularmente en la cláusula tercera del contrato, se establece que el objeto del mismo es fijar la obligación a las partes de no iniciar un potencial litigio. Por si todo esto fuera poco, Yaha Pharma reconoció tácita y expresamente la potencial violación que existiría a los derechos de propiedad intelectual, pues fue omisa en reclamar vía acción de nulidad cualquier innovación, de la que en caso contrario se sentiría titular o legitimada. Y se declaró también expresamente en el contrato que la producción y comercialización de un potencial medicamento podría considerarse una infracción a los derechos de propiedad intelectual. Es decir, los efectos del contrato se debieron analizar bajo la regla de la razón. Este ha sido un análisis que han tomado autoridades en materia de competencia económica en Latinoamérica, como la Indecopi, en el precedente de Kimberly Clark y Protiza en 2017. Finalmente, es esencial notar que la premisa de la que la autoridad investigadora parte para pretender encasillar la conducta de mi representado en su escrito del dictamen es inexacta, pues la resolución 63 del 2008 no es vinculante de manera alguna al caso en concreto. Pues en principio el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile emite resoluciones con coercitividad en Chile, no en Yajalón. Además de que la autoridad en ese caso se aboca a analizar un abuso de posición de dominio. Sabemos que en este caso estamos ante una protección cautelar legítima de los derechos que mi representado ostentaba en ese momento. En resumen, estos elementos respaldan la posición legal y ética de Gabat en este asunto. Los dejo con el análisis de las prácticas monopólicas relativas y su ausencia en el caso en concreto. Soy Inés Pineda Moscoso y me corresponde hablarles sobre la correcta definición del mercado relevante. Nuestra representada, Gabat Pharma, no ha participado en ninguna práctica monopólica relativa. Para esta, debería de haber tenido una posición dominante en el mercado con intención de desplazar y realizar una conducta que se encuadre dentro de lo establecido de la ley de competencia. Con permiso de la autoridad, a continuación haremos la correcta definición del mercado relevante para probarlo. ¿Qué es lo primero que hace el consumidor cuando tiene los síntomas de la influenza? Intenta tratarlos con alguna de las 7 sustancias activas disponibles en sus más de 200 variaciones en el mercado. Si esto no le proporciona alivio, es cuando consulta a un médico, el que le recomienda alguna de las 8 diferentes sustancias activas para tratar la influenza. Este es nuestro mercado, el de medicamentos para tratar la influenza a un nivel internacional, donde compite nuestra representada. Esta fue la única razón por la que nuestra representada desarrolló ambas drogas en discusión. Y así como lo expone la autoridad, los medicamentos, patentes y genéricos son sustitutos entre sí, reafirmando la participación de todos los otros medicamentos ofrecidos en el mercado internacional. El hecho de que luego se descubrió el efecto secundario positivo que tiene nuestra sustancia sobre la anosmia,
un síntoma atribuido comúnmente a la congestión nasal por obstrucción que afecta a los nervios Schultz, es meramente coincidencia. No significa que cambiemos de mercado, ya que se sigue sintiendo la presión por los competidores en el mercado de la influenza. Y aunque la autoridad quisiera incluir la anosmia dentro del mercado y la discusión, las sustancias de nuestra representada son solo 2 de las 11 disponibles para atender este síntoma. Además de que las sustancias activas de nuestra representada no serían las únicas que resultaron tener un beneficio secundario positivo en tiempos de COVID-19. Entre 2020 y 2023, 7 sustancias han recibido aprobación de emergencia por la FDA, 3 de las cuales ya existían. Basándonos en el artículo 69 de la Ley de Competencia, nuestra representada no tiene la capacidad de fijar precios ante otros grandes competidores internacionales como Shionogi, Viet Pharma y Clasco Wellcome. Segundo, a pesar del proceso regulatorio riguroso, nuestra representada no actúa como barrera, perfectamente explicado por las 2 nuevas sustancias que entraron en 2014 y 2018. Tiene un poder mínimo en el mercado, al ser simplemente uno más de los laboratorios que busca innovar para seguir compitiendo ante todas las otras opciones disponibles. Cuarto, no tiene incidencia sobre el acceso a los insumos y se ha comportado como cualquier otro agente, innovando y perfeccionando sus medicamentos para el mejor cuidado del consumidor, el único punto a discutir. Reiteremos cifras. 8 son las sustancias para tratar la influenza, 7 para los síntomas, 11 para la congestión nasal y el síntoma de la anosmia, 7 con aprobación de emergencia y más de 200 son las variaciones para tratar los síntomas. Reiterando, son 0 las prácticas monopólicas relativas por parte de nuestra representada Gabat Pharma. A continuación, mis compañeros explicarán las conductas para la autoridad. Buenos días, mi nombre es José Ballesteros y a continuación abordaré las 2 conductas que busca imputar el denunciante por medio de la fracción 12ª del artículo 65 de la Ley de Competencia. Comenzando con las publicaciones, vemos que no se configura la conducta por las siguientes 4 razones. La primera, observamos que la correlación no implica causalidad. Y vemos que por medio de este gráfico observamos patrones en donde caen en diversas situaciones, las cuales no se le pueden atribuir de ninguna manera a dichas publicaciones. En segundo punto, recordemos que solo hay una publicación que se tiene constancia en el expediente, la del doctor Rafael Jiménez Santos, en donde en ningún momento se menciona Adovid, AD Plus o Adelina de manera explícita. En tercer punto, recordemos que el marketing y la publicidad son totalmente pro-competitivas y necesarias para una eficiencia económica. Bajo el supuesto de que se considere que dichas publicaciones fueron elaboradas por Gabat, esto viene siendo un esfuerzo legítimo por nuestra representada. En cuarto punto, recordemos que para un desplazamiento se necesita que la conducta no sea replicable. Y en este caso, por medio de la siguiente gráfica, observamos que evidentemente sí sería replicable, sin embargo, Generic Health no ha invertido un solo peso en los últimos 5 años en marketing y publicidad. Con respecto al litigio estratégico, observamos 3 puntos fundamentales. El primero siendo la prejudicialidad, en donde hay una autoridad específica para resolver sobre propiedad industrial, lo cual son atribuciones propias de dicha institución y deben ser respetadas. Ahora, para saber si incurrió en litigio estratégico, es necesario saber la resolución de dicha autoridad de propiedad industrial. En segundo punto, vemos que cualquier resolución administrativa sería ilegal por versar sobre un acto subyúdice. Esto lo vemos por medio de antecedentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como por ejemplo el caso de Petway contra Galveston County, en donde se necesita esta resolución final. Y no estamos diciendo que la autoridad no pueda resolver sobre esto, solo que tiene que esperarse a dicha resolución. Y finalmente, lo único que se busca es la protección a la patente de ADE+, que es un derecho fundamental tutelado por la Ley de Propiedad Industrial, al igual que el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Ahora, finalmente, recordemos, finalmente observamos que no se configura la práctica relativa monopólica relativa porque no hay una posición dominante, las conductas no desplazan a Generic Health y no encuadran la fracción 12ª. Y a continuación, mi compañero Kevin Cortés abordará las eficiencias. Muchas gracias, comisionados. Ahora bien,
suponiendo y sin conceder que las prácticas alegadas por la autoridad configurasen una práctica monopólica relativa. Bajo el análisis de la regla de la razón, no se sancionarán dichas conductas si éstas representan mayores eficiencias para el mercado, es decir, que también representen un beneficio para los consumidores. Para ello, es menester mencionar que mi representada es promotora fuerte de innovación dentro del mercado. En este sentido, GABAT únicamente ha buscado de manera exhaustiva proteger sus derechos a la propiedad intelectual y con ello mantener el incentivo de innovación y desarrollo que brinda el sistema de patentes a través del litigio efectuado. Incluso bajo el supuesto de que la autoridad de propiedad intelectual determine que sí hubo una violación a nuestra patente, se puede eliminar la falla de mercado titulada como free rider, mismo que se vería reflejada en la parte de concierto. Sí, muchas gracias. Un minutito más para concluir. En este sentido, las prácticas alegadas por la autoridad, contrario a lo que aduce esta, no cumplen los elementos normativos para configurar una práctica monopólica absoluta ni relativa, ya que su definición de mercado es errónea y deficiente. Por esto, comisionados, finalmente, después de haber desvirtuado todos los argumentos vertidos por la autoridad, se busca que, en primer lugar, se declare la ausencia de prácticas anticompetitivas, tanto absolutas como relativas, por parte de mi representada. En segundo lugar, que se declare sin materia la presente investigación y, por ende, que sea improcedente una sanción administrativa por parte de esta autoridad. Y tercero, que se ordene el cierre del expediente al no haberse acreditado debidamente que mi representada incurrió en prácticas que hayan dañado a la libre competencia. Gracias. Muchas gracias, agente. Ahora procederemos con el derecho de réplica de la autoridad. Les recuerdo que tienen 5 minutos para esto y les avisaré cuando les reste 1 minuto. Ustedes me dicen cuándo empiezan. Señoría, antes de comenzar, primero me gustaría pedir si podemos proyectar unas diapositivas, Claro, si claro. se ve justo correctamente. Yo las veo muy bien. Muchas gracias. También me gustaría solicitar si de esos 50 segundos que se le otorgaron a la contraparte podrían ser otorgados también a nosotros dentro de esta réplica para, digamos, para el efecto de igualdad de armas. Sí, los vamos a ir distribuyendo a lo largo de la sesión. Muchas gracias, su señoría. Entonces, con la venia, este honorable tribunal, esta comisión, viene a reafirmar la responsabilidad de los ilícitos de abuso, posición dominante y acuerdo colusorio de GABAT. Para ello, se dará cuenta de 3 errores centrales en las defensas de GABAT. Primero, la errada determinación del mercado relevante y la posición de dominio. Segundo, un error en el derecho a propósito de las conductas imputadas, para finalizar con un error en la atribución de eficiencias. Primero, GABAT yerra la determinación del mercado relevante, ya que incluye como parte de este productos que realmente no son sustitutos respecto de los fármacos Adelina y Adelina Plus. El mercado relevante, correctamente determinado conforme al artículo 67 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, como se mencionó por mi colega anteriormente, es el mercado de comercialización de medicamentos para el tratamiento médico derivado del virus de influenza que contengan el principio activo adeliribina. En ese sentido, la inclusión de otros productos no se justifica desde un punto de vista económico, toda vez que el denunciado decide no aportar antecedentes relativos a la elasticidad precio cruzada de la demanda que respalden la percepción de los consumidores de que los fármacos incorporados sean sustitutos cercanos. Su señoría, la contraparte incluye más de 250 medicamentos en su errónea concepción del mercado relevante, pero fue incapaz de incluir un solo dato económico que lo respalde. Además, deja fuera de su mercado relevante aquellos medicamentos que contienen el efecto de irritación estomacal, con el objeto, de dejar fuera el fármaco Adovit, pero según el artículo 67 de la Ley de Competencia, para determinar el mercado relevante se deben incluir todos los productos que ejercen presión competitiva entre sí, y como se probó por esta autoridad en la sección de mercado relevante, el Adovit sí ejerce presión competitiva sobre los productos de GABAT. Su señoría, una vez más, GABAT incluye 250 fármacos en su mercado relevante, pero decide dejar afuera el único medicamento del cual sí existe evidencia económica cierta sobre su comercialización, diciendo que no se puede cuantificar la participación de los demás competidores. Su señoría, aquella participación no se puede cuantificar porque no se comercializan aquellos productos en la República de Yajalón. Honorables miembros de este tribunal, la denunciada busca con la inclusión de estos productos en su mercado relevante diluir su posición de dominio para así negar la concurrencia del requisito segundo del artículo 63 de la Ley de Competencia.
permitiéndole esto refutar la comisión del ilícito que a este respecto se le imputa. No obstante, esta comisión ha probado que la dominancia del agente es indesmentible, atendiendo a los argumentos jurídicos y económicos dados. Segundo, la denunciada yerra al estimar que la manera en que ha protegido los derechos que le confiere la patente de Adelina Plus no contraviene la normativa de la libre competencia. Esta comisión no contraviene la idoneidad de las patentes de Gabat. Lo que esta comisión denuncia tajantemente es que la denunciada abusa de aquellas patentes, excluyendo totalmente a un competidor potencial por 5 años. ¿Y por qué digo potencial, su señoría? Porque la agente Yaja Pharma no pudo consolidar su investigación e incluirse en el mercado debido a las restricciones que impone el acuerdo. Además, Gabat utilizó los aparatos judiciales para paralizar transitoriamente la producción y venta de un competidor actual, deteniendo así la presión competitiva que éste ejercía sobre ella. Su señoría, Gabat argumenta que no puede considerarse la petición de una medida cautelar como una acción que atente contra la libre competencia por no haber concluido el proceso administrativo en el que fue pedida. No obstante, aquella medida cautelar ya fue declarada nula por el tercer tribunal en materia administrativa. Este fundó su decisión, entre otras cosas, en que la denunciada Gabat no acreditó la afectación de los derechos de su patente producto de la comercialización del medicamento Adovit. Además, su señoría, el tribunal mismo argumentó que la medida va en contra del interés general, producto del contexto en que se desarrolla la conducta, esto es, la pandemia del COVID. Honorables miembros de este tribunal, la patente de Gabat no debía ser usada de esa forma. Y en ese sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Unión Europea, aduciendo que aquellas empresas que tengan posición de mercado dominante no pueden acudir a procedimientos legales con el fin de impedir o dificultar la entrada de competidores en el mercado si no existen motivos basados en la defensa legítima de sus derechos para aquello. Este, su señoría, no es el caso. Tercero, la contraparte intenta confundir a este honorable tribunal, alegando que en términos del artículo 64 de la Ley de Competencia, que pueden ver en pantalla, que producto de su conducta se generan eficiencias en el mercado. Honorable tribunal, mediante las conductas imputadas no se genera ninguna eficiencia. Quiero ser muy claro en esto. Ninguna eficiencia. Con el abuso de su posición dominante, Gabat logró, primero, concentrar el mercado. Segundo, excluir indebidamente a su competidor. Tercero, influir con información falsa en los consumidores. Y además, redujo momentáneamente la oferta disponible para los consumidores en el marco de la pandemia del COVID, atentando esto contra el interés general, como ya se ha dicho. Su señoría, todas estas conductas en sede de libre competencia son francamente inaceptables. Además, su señoría, me gustaría agregar una vez más que no existen eficiencias producto de la conducta. Para lo único que estas conductas pudieron ser eficientes es para defender legítimamente los intereses de Gabat. Muchas gracias. Muchas gracias, autoridad. De la misma manera, gente tiene su derecho de réplica. Les recuerdo que son 5 minutos. Les avisaré cuando les reste 1 minuto. Ustedes me dicen para empezar con el tiempo. A ver, ahí va. Buen día, nuevamente soy el Heredia y me encargaré de responder a la réplica, es decir, realizaré la dúplica en este caso. El primer punto acerca de la definición del mercado relevante, como bien dice la autoridad investigadora, hay que incluir a todos los medicamentos que ejercen presión competitiva. Por ende, no puedes limitar el mercado relevante únicamente a las sustancias activas. De hecho, a través de su dictamen de probable responsabilidad, citaron al caso de Pfizer Ecuador, el cual realizó misma conducta y ha sido duramente criticada internacionalmente, porque si hubo una patente de esa sustancia activa, evidentemente la empresa tendrá una posición dominante, pero esta es ficticia. Si nos vamos a la sustituibilidad real de los medicamentos, son todos los medicamentos que nosotros proyectamos, dentro de los cuales sí se encuentra AD y también se encuentra AD+. Ahora bien, no tenemos la información tan desagregada al ser Yajalón un equivalente, un homólogo a México, acerca de exactamente cuántas son las unidades de medicamento que se venden, que son sustitutas a AD y AD+. Sin embargo, al haber tanta oferta, sabemos que hay una variedad inmensa, y es lo que nosotros referimos. En el mercado de influenza hay muchos más medicamentos que inclusive entraron al mercado antes que nosotros. Desde 1960 está inclusive el primer medicamento. Si incluimos la anosmia dentro
del mercado, pues inclusive este mercado relevante se expande más y por ende no tenemos una posición dominante respecto a las cuotas que abarcamos en el mercado. Ahora bien, acerca de las absolutas, básicamente cuando refiere al contrato, hay que tener en cuenta que estas conductas también se tiene que analizar el objeto del mismo. Y para ello, y a través de los casos citados en la presentación, también se tiene que hacer un énfasis en la temporalidad en la que fue firmado. El contrato fue firmado en abril de 2020, cuando la patente de AD ya había finiquitado. Realmente era una medida para proteger la patente de AD+, que no es de sustancia activa, es de formulación. Tendríamos que hacer esa pequeña precisión que es muy importante. No estamos protegiendo la sustancia activa, estamos protegiendo la formulación del medicamento de AD+. Y como el contrato fue firmado al comienzo, inclusive la temporalidad es de 5 años, no estamos extendiendo nuestra patente más allá de los 20 años que legalmente nos corresponde. Ahora bien, y acerca del proceso judicial, es un derecho nuestro poder acudir a los métodos idóneos y adecuados a proteger los derechos que a nuestra percepción tenemos. Lo que nosotros hacemos énfasis es que la autoridad investigadora tendría que esperar o debió haber esperado que haya una resolución de la autoridad competente para esos asuntos para acreditar que hubo una práctica monopólica. Y es que en el proceso, después de emitir el dictamen probable de responsabilidad, la autoridad emitirá una resolución en la que determina si se acreditó la conducta o no. En este caso, si realmente o se emitiera una solución en la que se dijera que estuvo mal haber acudido a tal procedimiento, pues realmente es ilegal porque está sub judice. Tú no eres el competente para determinar si realmente hubo una violación de patente o no. Y finalmente, acerca de las publicaciones, reiteramos que no hay prueba que nosotros estemos financiando dichas publicaciones. En segundo lugar, inclusive la única que se tiene prueba no nos pone en una situación ventajosa. El propio doctor refiere que es indispensable que acudas al doctor para que éste sea el que determine qué medicamento es el que corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, agente. Ahora procederemos con las conclusiones. De igual manera, se tiene 5 minutos para realizarlas. Muchas gracias. Antes de comenzar, quería solicitar, si por última vez, si se ve correctamente la diapositiva, si nos escuchamos bien y si se pueden pasar. Yo lo veo bien. Miembros de este honorable tribunal, ¿no es acaso crucial proteger la competencia justa y garantizar el acceso equitativo a los medicamentos, especial en momentos críticos, donde la salud de la población está en riesgo? Señores jueces, el caso que nos convoca revela la verdad que es preocupante. La manipulación del mercado de medicamentos como un atentado directo contra la salud pública y la integridad de la libre competencia. Es por esto que esta autoridad investigadora, como ha logrado probar a lo largo de todo este alegato, concluye que GABAT incurre de manera innegable en 2 prácticas anticompetitivas contrarias a la ley. En primer lugar, la práctica de abuso de posición dominante correspondiente al artículo 63 en relación al artículo 65 en su numeral 12. Y en segundo lugar, la práctica de acuerdo colusorio del artículo 62 en su numeral segundo del mismo cuerpo normativo. Honorable tribunal, si algo con lo que quiero que se quede en el día de hoy es con estos 2 puntos, pues abordamos mediante qué conductas GABAT concreta dichos ilícitos. Para su configuración debemos aludir una vez más al mercado relevante, en el cual la delimitación del producto corresponde a los medicamentos para el tratamiento médico del virus influenza que contengan el principio activo adivina, existiendo sustituibilidad en los 3 medicamentos mencionados en los hechos del caso. En cuanto al mercado geográfico, este se circunscribe en la República de Yajalón. Por lo que, magistrados, resulta alto ilógico pensar que una posición de dominio no pueda ser obtenida en virtud de una patente farmacéutica y pensar que en dicho caso no se pueda abusar de ella, aún más sabiendo que estas causan un impacto directo a la salud y bienestar de las personas, al ser patentes propias de la industria farmacéutica, presentando un riesgo latente y constante a la libre competencia. En el mercado relevante se producen estos ilícitos porque GABAT tiene posición dominante. Es preciso señalar que, hasta inicios del 2020, GABAT operaba como monopolio regulado en el mercado, respaldado por su patente exclusiva. Esta posición dominante se fortaleció aún más entre los años 2021 y 2022, periodo en el cual GABAT lanza además al mercado
y su participación ascendió producto de estas prácticas anticompetitivas a un promedio nada más ni nada menos que de un 97%. Todo esto justificado en los gráficos en pantalla. Y a su vez, el acuerdo entre Gabat y Laboratorio Yegafarma. Estamos ante un abuso de posición dominante, la cual se comprueba en este alegato siempre que se ha cumplido con todos y con cada uno de los requisitos necesarios para configurar la conducta típica. A saber, el abuso de posición dominante se refleja por dos incuestionables conductas que se encuentran contempladas en el artículo 65 mencionado. ¿Cuáles? En primer lugar, un abuso del procedimiento de administración. En segundo lugar, una clara campaña de desinformación. Aquí la posición de dominio es configurada por un abuso exclusorio, en el cual hay un desplazamiento de generic del mercado y apoderamiento del mismo. Finalmente, cabe preguntarnos, ¿se generan efectos positivos que permitan exculpar las conductas realizadas por Gabat? La respuesta, magistrados, es descartar rotundamente la eximente del artículo 64 de la ley, pues cometidas las dos conductas se generan efectos del todo perniciosos para la competencia, pero también para sus consumidores, no produciendo eficiencias que puedan contrarrestarlas. Por último, en cuanto al segundo ilícito imputado, la celebración del acuerdo entre Gabat y Laboratorio Yegafarma, mediante el cual este último se compromete a no comercializar, repito, magistrados, a no comercializar ni producir ningún medicamento que contenga la molécula adiliribina, configurando un acuerdo de carácter colusorio, el cual ha sido reconocido de manera unánime como la más dañina de las conductas en la libre competencia. Desde la perspectiva de los fundamentos económicos, violan, vulneran y niegan una de las condiciones esenciales del equilibrio competitivo en el mercado. Señores jueces, presenciamos una indiferencia por la contraparte, puesto que ella antepone sus propios intereses y objetivos sobre la salud pública y bien común de la sociedad en su conjunto. Esto pues, la posición de dominio que ostenta Gabat en un mercado que se caracteriza por ser altamente concentrado, le permite realizar este tipo de conductas, las cuales le son sumamente rentables, ya que necesariamente obtiene beneficios de ellas. O bien descarta a un competidor que no ostenta una posición de dominancia o logra que se imponga la medida cautelar solicitada, excluyendo a un agente del mercado y competidor. Es importante, magistrados, considerar también el ambiente político-social que estamos viviendo los ciudadanos yajalonenses. La pandemia es un hecho público y notorio, como también los perjuicios que ella ha conllevado, siendo fundamental velar por la competencia justa y el acceso equitativo a los productos. Por todo lo anterior, honorable tribunal, solicitamos que se aplique el petitorio señalado en pantalla y que sea logrado acreditar en todo este alegato. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, autoridad. Ahora procederemos con las conclusiones del agente. Muchas gracias, comisionados. En representación de mi poder dante, acudo a esta autoridad a fin de formular alegatos dentro del procedimiento de investigación promovido por Generic Health en nuestra contra. Para ello, me permito exponer lo siguiente. Comisionados, inicialmente quiero ser claro y quiero enfatizar lo más importante, que es, suponiendo y sin conceder que las prácticas alegadas por la autoridad sí configurasen una práctica monopólica relativa, contrario a lo que aduce la autoridad, estas sí representan eficiencias que compensan cualquier efecto anticompetitivo que estas prácticas pudieran tener. Gabat únicamente ha buscado de manera exhaustiva proteger sus derechos a la propiedad intelectual y con ello mantener el incentivo de innovación y desarrollo que brinda el sistema de patentes a través de un litigio efectuado. Asimismo, el contrato efectuado entre Gabat y Yajafarma tiene como único objetivo también preservar la innovación y el desarrollo, evitando el despilfarro de recursos y costos de litigio que finalmente se pueden traducir al consumidor. Lo anterior genera eficiencias dinámicas que únicamente se consiguen a través de la protección de patentes en el estado de Yajalón, creando un excedente para el consumidor que es causado por la constante mejora en el mercado de medicamentos en el sector farmacéutico. Para continuar con los alegatos, le cedo la palabra a mi compañero Kevin López. Comisión, ahora, respecto a la presunta configuración de prácticas monopólicas absolutas, no se puede alegar una colusión sin traer al presunto agente coludido a la mesa. Es que esto va en contra de los derechos al debido proceso y al derecho de audiencia, tutelados en los artículos 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además de que Yajafarma no deviene ser un competidor real para Gabat, por lo que no se configuran los supuestos previstos en la fracción segunda del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón.
en atención a los principios de tipicidad en su vertiente de taxatividad, así como al de especialidad de la norma. Ad cautelam, la posición de potencial competidor no se acredita en el caso en concreto, pues no se cuenta con que Yaja Pharma pudiese reunir los recursos, obtener las utilidades e incluso tramitar y pagar los permisos necesarios para ser un competidor real en el mercado de Yajalón. Por todo esto, la fracción segunda jamás pudiese considerarse acreditada en el caso concreto. Ahora, respecto a las presuntas prácticas monopólicas relativas presuntamente configuradas, ha sido demostrado que en este mercado efectivamente relevante existen más de 8 sustancias activas para tratar la influenza, panorama que minimiza un poder de mercado sustancial de parte de mi representado y conduce a todas las contrariedades señaladas por la autoridad. Ahora, las conductas presuntamente configuradas del artículo 65 son inexistentes en el caso en concreto, pues GABAT nunca financió publicaciones académicas o médicas. De la interpretación de la Relatoría General de los Hechos no se desprende prueba alguna que indique lo contrario. De la única publicación disponible en autos, la titulada Anosmia y Adeliribina, se demuestra que esta publicación es independiente, pues fue publicada en un diario socorrido de Yajalón. En este caso, es evidente que asumir lo contrario iría en contra de la carga de la prueba subjetiva, según lo señalado por los criterios más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, la resolución definitiva del Instituto de Propiedad Intelectual de Yajalón en el expediente 4234 del 21 se encuentra pendiente, por lo que el fondo del asunto se mantiene sub iudice, es decir, que cualquier pronunciamiento que prejuzgue sobre el fondo del asunto puede ser ilegal e incluso puede invadir las esferas de competencia de las autoridades. Comisión, debemos pensar en el amplio esquema de las cosas, y es que declarar que los hechos en el caso son imputables a una práctica anticompetitiva eliminaría los incentivos para que en el futuro las empresas sigan invirtiendo en investigación y desarrollo para la comercialización de productos que solucionan problemas que de otra manera no existirían en el mercado. Recordemos que los beneficios de la propiedad intelectual previstos en la Constitución Política de Yajalón, lejos de lo señalado por la autoridad, son un bien necesario para el constante desarrollo y liderazgo de punta en la región. Finalmente, autoridad, puntualizo que las conductas en todo caso han sido desarrolladas con efectos eficientes para el mismo y que se ha demostrado que mi representado actuó en todo momento dentro del marco de la legalidad, que están claros los motivos para detener la investigación y consecuentemente que en la resolución que se dicte se decreten infundadas todas las alegaciones en contra de mi representado. Excelente, muchísimas gracias. Ha terminado el tiempo de intervenciones y ahora procederemos con las preguntas del jurado. Tenemos aproximadamente unos 13, 14 minutos, así es que no sé si alguien tiene alguna pregunta. Jueces. Claro, adelante, comisionado. Hola, Winston. Hola a todos. Bueno, yo sí tengo algunas preguntas. No sé si hacerlas por equipo o cómo está funcionando. Sí, si quieren podemos iniciar con un equipo, destinarle unos 6, 7 minutos y después con el siguiente. Ok, a ver, empezaría con Lownomics. Yo les quería preguntar, solo se sancionan las prácticas absolutas y los cárteles y las colusiones, entonces cuando sabemos que hay rentabilidad, tenemos que esperarnos a ver si el cártel genera rentabilidad para ver si se tiene que sancionar. No, de las prácticas monopólicas absolutas, cuando hicimos referencia a la rentabilidad, nos referimos a la condición necesaria para acreditar una potencialidad como competidor. Y es que tenemos que hacer aquí un pequeño énfasis. La autoridad investigadora en ningún momento menciona con qué calidad GABAT se encuentra. El contrato de GABAT y Yaja Pharma se encuentra, es decir, es un contrato firmado entre competidores, entre potenciales competidores. No hace mención de ello. Entonces, ad cautelam referimos que los potenciales competidores tienen que acreditar estos elementos, entre ellos que si tenían la intención de entrar al mercado realmente y que hubieran podido
mantenerse en el mercado, porque ya tenían los instrumentos necesarios, entonces por ende podríamos presumir que iban a obtener utilidades, pero ninguno de esos elementos lo acreditan, no obran en el expediente. Ok. Una duda adicional, están diciendo que los mercados relevantes, digamos, no cambian de lo que se venía, de la enfermedad que se conocía antes, con la enfermedad nueva no cambia el mercado. Entonces, digamos, ante la existencia o la aparición de una nueva necesidad, el mercado debería ser el mismo, aun cuando esta necesidad es nueva, o se está apenas descubriendo. ¿Cómo cambia eso la sustituibilidad por el lado de la demanda? No sé qué comentario les genera. Cuando nuestro mencionamos que, ¿sí? Cuando mencionamos que no cambiamos de mercado a la hora de descubrir el efecto secundario positivo de la anosmia, nos referimos a que nuestra representada no podría formular ningún tipo de estrategia de precios en el que se ataquen ambos mercados. No se puede considerar que cambiamos del mercado original para el cual se desarrolló y patentó la adeliribirina simplemente porque se descubrió un efecto secundario positivo. Lo mismo que fue lo que quisimos exponer a la hora de presentar las 3 sustancias activas que recibieron aprobación de emergencia en COVID-19 que ya existían, no cambiaron de mercado, sin embargo, se encontró un uso en uno adicional temporal, es decir, el COVID-19 que tomó al mundo por sorpresa y la anosmia, un síntoma del mismo, y otras muchas enfermedades, no tiene por qué cambiar la verdadera esencia de la adeliribina, la sustancia activa que desarrolló nuestra representada. Es por eso que nos mantenemos firme en el que el mercado relevante en todo momento será el de los medicamentos para tratar la influenza. Gracias. Sobre las eficiencias, quizá les faltó algo de tiempo. Digo, igual aquí tienen quizá un minutito para hacerlo. La práctica común en ley es que el agente económico debe acreditar que las eficiencias existen más allá de manifestaciones y deben acreditar que son benéficas para el mercado, ¿no? Que su efecto procompetitivo es mayor que el anticompetitivo. ¿Tienen algo que permita acreditar las eficiencias? Sí, gracias por la pregunta. En este sentido, las eficiencias presentadas por Gabat, en principio, el litigio estratégico y el contrato buscan como tal, primero, proteger los derechos que tiene la patente a la innovación y el desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que la innovación y el desarrollo implican un incentivo para estar mejorando cada vez los productos, en este caso medicamentos que están presentes en el mercado. Por lo tanto, las empresas buscan estar mejorando cada vez más para poder tener una libre competencia en este mercado, ¿no? Entonces, los efectos procompetitivos de la innovación y el desarrollo teniendo una patente, pues son muchos más que compensan las conductas anticompetitivas que se tienen actualmente. Ok, pero ¿tienen algo que les permita ir más allá de manifestarlo? Digo, es difícil, se vale decir no. Los únicos que tenemos son los costos de que, inclusive a pesar que hay inflación, los costos de nuestras representadas se han mantenido igual. Es la única información que obra en el expediente y que podemos aseverar. Ok. Rodrigo, perdón por interrumpirte, pero quería ver si Manuel o Joyce tendrían alguna pregunta para el agente antes de que termine su minuto de preguntas. Perfecto, sí, adelante. Joyce, yo no sé si hay alguna pregunta por su parte. Sí, yo quería preguntar a la gente sobre la cuestión de la campaña de publicidad que dice la autoridad, donde hay unas comunicaciones, muchas comunicaciones por parte de personas trabajadoras de Gabat, y me gustaría saber si tienen alguna explicación
Nos han hablado de una sola comunicación que salió en redes sociales, pero ¿nos pueden explicar un poquito qué podría haber motivado este tipo de comunicaciones por parte de las personas trabajadoras para desprestigiar o cambiar la opinión pública respecto a un producto que es relevante para este caso? Claro que sí. Solo hicimos mención de una sola publicación, la cual fue el anexo 301, elaborado por el doctor Rafael, porque es la única evidencia que se presentó y se anexó al expediente. Las demás alegaciones fueron meras alegaciones en la denuncia, de la cual no hay una sola prueba en el expediente y no deja constancia de su veracidad. Dichas comunicaciones no pasaron en ningún momento. La única constancia que hay es ese anexo 301, el cual ya se presentó y se menciona que incluso no menciona explícitamente en ningún momento situaciones negativas con respecto a la adelina, a Dovid, o tampoco un beneficio específico hacia AD+. Como ya se mencionó anteriormente, incluso en la publicación se hace énfasis en que se acuda al médico para realmente asegurarse de qué medicamento consumir y cuál realmente es efectivo. Entonces, de manera más concreta, no hay estas comunicaciones que se mencionan para realizar esta campaña de desinformación. Muy bien, muchas gracias. Ahora procederemos con las preguntas a la autoridad y si resta tiempo podremos plantear alguna otra pregunta. Manuel, ¿quisieras empezar? Sí, muchas gracias. Enhorabuena por las exposiciones, eso vaya por delante. Mi primera pregunta es quizás, el agente económico ha manifestado que en casos de acuerdos restrictivos de la competencia, la otra parte del acuerdo debería haber sido llamado al proceso para respetar sus derechos de defensa, ¿no? Me gustaría conocer la opinión de la autoridad al respecto. Señoría, muchas gracias por su pregunta. ¿Podría repetirla, por favor, que se escucha muy bajo su audio? Así. No sé si se escucha mejor. Espero que sí. Sí, mucho mejor, muchas gracias. Bien. Una de las cuestiones que ha advertido el agente económico es que en casos de acuerdos restrictivos de la competencia, las dos partes deben ser llamadas al proceso para que tengan derecho a defenderse. Y me gustaría conocer la opinión de la autoridad al respecto. Es decir, si la otra parte del acuerdo anticompetitivo debería haber sido llamado al proceso para que pudiese defender sus derechos de defensa en el marco de este litigio. Señoría, muchas gracias por su pregunta. Con respecto a ella, nos gustaría señalar que, dado la naturaleza de la competencia, solo dirigimos nuestra acusación en contra de Gabat. No obstante, nada obstaculiza que esta comisión se reserve la facultad de, en una instancia procesal posterior, convocar al agente Yaja Pharma a un eventual proceso. Muchas gracias. Rodrigo o Joyce, ¿alguna pregunta? Si tú tienes, yo tengo una, Joyce, pero he hablado más. Si quieres, adelante. No, adelante, adelante. Ok. No, nada más, ahora sí que más como economista que como abogado. Hablaron de abuso del derecho y del litigio cuando empezaron su exposición. Que fue muy buena, igual que también la de Lonomics, pero me parece que a mí me hubiera gustado oír un poquito más sobre cómo se diferencia el abuso del ejercicio del derecho. No sé si tengan ahí algún comentario. Sí, agradezco mucho su pregunta, señor juez. La verdad es que nos permite retomar un punto que es central dentro de nuestro alegato, y es que antes que nada hay que partir de la base de que la posibilidad de que mediante el abuso de un derecho se genere una práctica anticompetitiva de abuso de posición dominante ha sido reconocido por la jurisprudencia y por la doctrina. Cómo se configure este abuso va a depender de las circunstancias puntuales, porque
muchas veces es difícil trazar la delimitación entre una competencia agresiva y un abuso. Sin embargo, en este caso nosotros planteamos que el abuso se configura toda vez que la contraparte utiliza la patente de la ADE Plus para excluir al Adovit, que es la versión genérica de la Adelina. Y para ponerlo, y esto también se relaciona con los efectos, porque la contraparte se refiere a los efectos anticompetitivos, haciendo alusión al ADE Plus, cuando aquí la práctica anticompetitiva es la utilización ilegítima de las patentes de la ADE Plus en contra del Adovit. Y para esquematizarlo y dejarlo de forma bien sencilla, me gustaría que hiciéramos el siguiente ejercicio. Si es que Generic hubiera lanzado al mercado un hipotético Adovit Plus, no sería abusiva la acción judicial iniciada por Generic en contra de Adovit Plus, porque sería la versión genérica del ADE Plus. Sin embargo, se inició en contra del Adovit, que es la versión genérica de la Adelina, y la Adelina no tiene ninguna patente vigente a día de hoy. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Rodrigo, Joyce, Manuel? Sí, adelante, Manuel. Igual, si quieres ahorita tú, Joyce. Creo que los dos estamos diciendo que no. Si no tiene ninguna, yo a riesgo de monopolizar el micrófono, yo me quedé con una. Adelante. Para Lonomics, o sea, el argumento de que no hay competidor potencial, entonces ya elimina la colusión. Yo les quería preguntar, digamos ya un poco más quizá filosóficamente, si podemos como sociedad renunciar a nuestro derecho de sancionar un cártel que esté impidiendo la entrada de un genérico, o que tiene el efecto de impedir la entrada de un genérico solamente porque todavía no entra al mercado. O sea, al final el efecto en el mercado es el mismo, es el de la restricción de la oferta, y entonces solamente porque no ha entrado ya deberíamos no sancionarlo. Entonces, ¿cuál es su punto de vista? Respondiendo un poco y saliendo de lo filosófico, porque no estamos en filosofía, estamos en derecho, hay que tener en cuenta que en el derecho administrativo sancionador tenemos principios que justamente se encargan de proteger la arbitrariedad de cuando determinas que se está sancionando a alguien correctamente o no. En este caso, estamos en el de tipicidad, en su vertiente de taxatividad, en el que si no encajas justamente en lo que dice el artículo, no puede ser sancionado. Ahora bien, pasamos a la condición competidor entre sí, que se tiene que entender. Un potencial competidor es aquel que a mediano plazo pudiera entrar al mercado. Sin embargo, de los hechos y en el propio contrato se desprende que Yaja Pharma empezó a realizar intenciones reales de entrar al mercado en 1 de diciembre de 2019 y el contrato fue en abril de 2020, es decir, nada más pasaron 5 meses. Que inclusive ponerlo en una condición de potencial competidor sería, a la percepción de esta representación, erróneo. Podría ser un competidor muy, muy lejano. Un potencial competidor, no se acreditan los elementos. Y respondiendo ahora un poco más filosófico, sí es correcto sancionar estas conductas, pero tienes que acreditarlas, no dejarlo a la arbitrariedad. Gracias. Ahora sí, nuestro tiempo se ha agotado, entonces les agradezco mucho a la autoridad y a la gente por su intervención y les voy a pedir que salgan de la reunión para que los jueces deliberen sus calificaciones. Muchas gracias.